La tarde en que Abigail Borrego entendió que la sangre no siempre significaba lealtad, el cielo sobre Sevilla tenía ese color gris pálido que vuelve más frías incluso las calles hermosas, y su teléfono vibró con una sola notificación que, al principio, pareció demasiado pequeña para romper una vida entera. Ella estaba inclinada sobre una mesa larga de madera en su estudio de diseño de eventos, rodeada de muestras de lino, pruebas de caligrafía, cronogramas impresos y bocetos de iluminación para una celebración que llevaba semanas construyendo como si no fuera un encargo, sino una extensión íntima de su propia historia familiar. Había pasado días enteros corrigiendo cada detalle, negociando con proveedores, reorganizando tiempos, ajustando presupuestos y protegiendo con discreción la imagen de su familia para que todo pareciera fluido, elegante y natural, aunque detrás hubiera decenas de problemas resueltos por una sola persona. Esa persona era ella. Siempre había sido ella. Cuando vio el nombre de Alonso Ledesma en la pantalla, no sonrió, pero tampoco sospechó nada grave, porque en aquellos últimos meses, su hermano menor se había acostumbrado a escribirle a cualquier hora para cambiar una lista, consultar una decisión o preguntarle si determinado elemento resultaría lo bastante refinado para impresionar a la familia de su prometida. Abigail abrió el mensaje sin prisa, convencida de que se trataría de otro detalle más de la fiesta de compromiso que estaba organizando para él y para Giovanna Ledesma. Sin embargo, en cuanto leyó la primera línea, el aire dentro del estudio pareció cambiar de densidad. Alonso le decía que, después de pensarlo mucho, habían decidido que lo mejor sería que ella no asistiera a la celebración. Añadía que esperaba comprensión, que era una decisión tomada para evitar tensiones innecesarias y que le pedía por favor que respetara el ambiente que ellos querían construir. Abigail leyó el mensaje una vez con incredulidad, una segunda vez con un frío creciente en el pecho y una tercera vez con una lucidez que dolía más que cualquier grito. No se trataba de una discusión impulsiva. No se trataba de una frase mal escogida en mitad del estrés. Era una expulsión limpia, calculada y perfectamente envuelta en lenguaje educado. La mujer que había elegido el lugar, diseñado la atmósfera, cerrado acuerdos con cada proveedor, adelantado dinero de su propia cuenta y reorganizado media agenda profesional para convertir la fiesta de su hermano en un evento impecable, acababa de ser informada de que no tenía lugar en él. Abigail no lloró, no porque no le doliera, sino porque el dolor, cuando llega con demasiada claridad, a veces no estalla, sino que se concentra. Se quedó inmóvil frente a la mesa, con una mano apoyada sobre el borde de la madera y la otra todavía sujetando el teléfono, mientras una serie de recuerdos empezaban a encajar de manera brutal dentro de una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida bajo la rutina. Las correcciones de Giovanna, cada vez más frías, las pausas incómodas cuando ella entraba en ciertas conversaciones, las alusiones a una lista más cuidada, las frases ambiguas sobre el tipo de ambiente que convenía para la familia de la novia, las llamadas de último minuto en las que Alonso ya no le pedía opinión, sino ejecución. Todo estaba allí desde hacía semanas. Ella solo no había querido mirarlo de frente. Abigail Borrego tenía 33 años y una reputación sólida en el circuito cultural y privado de Sevilla, Córdoba y Madrid. La conocían por una mezcla poco común de sensibilidad estética, disciplina feroz y una forma casi quirúrgica de anticiparse al desastre antes de que otros llegaran siquiera a sospecharlo. Organizar un evento con Abigail significaba no solo belleza, sino control. No solo concepto, sino estructura. No solo emoción, sino precisión. Pero ninguna de esas habilidades la había protegido de la vieja trampa que suele destruir a las personas más responsables de una familia: convertirse en imprescindible para todo lo práctico y completamente prescindible para todo lo afectivo. La historia no había empezado con aquel mensaje. Había empezado meses antes, cuando Alonso anunció que se comprometía con Giovanna Ledesma, y la noticia fue recibida con una mezcla de entusiasmo familiar y admiración social, que a Abigail le resultó reveladora desde el primer momento. Giovanna era atractiva, educada y brillante a su manera, pero venía además de un círculo de relaciones muy atento a la apariencia, al apellido, a la puesta en escena y a la utilidad social de cada vínculo. No era necesario que nadie dijera las cosas de forma directa para que se entendieran. Algunas personas entran en una familia con la intención de unirse a ella. Otras entran para rediseñar su jerarquía. Giovanna pertenecía claramente al segundo grupo. Alonso, como casi siempre, parecía fascinado. Durante toda la vida había sido el hijo fácil de querer, el que conseguía simpatía con una sonrisa,
el que prometía mucho, improvisaba mejor de lo que cumplía y terminaba dejando en manos ajenas los detalles que no le interesaban. Abigail, en cambio, había ocupado el rol contrario desde muy joven. Mientras otros decidían, ella resolvía. Mientras otros se permitían errores, ella absorbía consecuencias. Mientras la familia celebraba ocurrencias, ella se quedaba recogiendo el coste real de esas ocurrencias en silencio. Nunca lo había nombrado así, pero lo había vivido durante años. Cuando Alonso le pidió que se encargara de la fiesta de compromiso, lo hizo con la confianza despreocupada de quien ni siquiera contempla que la respuesta pueda ser no. Dijo que solo ella podía hacerlo bien, que Giovanna estaba nerviosa, que la familia de la novia tenía expectativas altas y que quería algo elegante, íntimo y memorable, algo que no pareciera forzado ni vulgar, sino natural y poderoso a la vez. Abigail aceptó casi de inmediato, no porque tuviera tiempo de sobra ni porque el encargo fuera sencillo, sino porque todavía conservaba esa lealtad automática que empuja a algunas personas a dar antes, incluso de preguntarse si están siendo cuidadas. Durante las semanas siguientes, trabajó como si le fuera la vida en ello. Recorrió espacios hasta encontrar una finca rehabilitada a las afueras de Toledo, con patios de piedra clara, jardines contenidos y salones suficientemente sobrios para que la elegancia no pareciera un esfuerzo. Diseñó una línea visual basada en velas ámbar, cerámica artesanal, verdes suaves, lino marfil y una iluminación cálida pensada para transformar cada rincón al caer la tarde. Coordinó música en directo para la recepción, un menú progresivo con cocina castellana reinterpretada, estaciones discretas de vino y una secuencia de entrada que permitiera a la pareja convertirse en el centro sin necesidad de teatralidad excesiva. Lo hizo todo sin cobrar honorarios, amortiguando además sobrecostes que nunca comentó en voz alta para no añadir tensión. Cada reunión con proveedores la reforzaba a ella como eje del proyecto. El responsable del espacio se entendía con ella. La florista pedía su aprobación. El equipo de cocina solo confiaba en sus tiempos. El técnico de iluminación esperaba su criterio para cerrar el montaje. Todo pasaba por Abigail, porque ella era la única que comprendía el conjunto completo. Alonso opinaba de forma dispersa. Giovanna corregía acabados, pero la estructura, el peso, el riesgo y la responsabilidad real descansaban sobre Abigail Borrego. A medida que la fecha se acercaba, algo empezó a cambiar en el tono de las conversaciones. Giovanna ya no hablaba con ella como con una futura cuñada implicada, sino como con una profesional a la que se le exige excelencia sin conceder cercanía. Sus observaciones venían envueltas en amabilidad, pero debajo de esa amabilidad se adivinaba una distancia cuidadosamente construida. Alonso también empezó a responder con una prisa distinta, como si ya no quisiera debatir, sino simplemente dar por hecho que Abigail seguiría allí sosteniéndolo todo, mientras él se movía en un plano más cómodo, más visible y menos agotador. La madre de Giovanna hizo varias preguntas sobre la conveniencia de reducir ciertos perfiles en la lista de invitados para conservar una atmósfera más armónica. Nadie pronunció el nombre de Abigail en esos comentarios, pero ella sintió el borde de la exclusión mucho antes de verla escrita. Aún así, siguió adelante. Lo hizo porque todavía quería creer que todo aquello podía ser estrés. Lo hizo porque la costumbre de sostener a los demás suele disfrazarse de amor, y el amor mal entendido es experto en justificar señales que, vistas desde fuera, serían insoportables. Lo hizo también porque una parte de ella se negaba a aceptar que su propio hermano pudiera utilizarla hasta el último momento, y luego retirarle el sitio con tanta limpieza. Por eso el mensaje la dejó inmóvil, pero no sorprendida del todo. En el fondo de sí misma ya conocía la verdad. Solo no había querido formularla. Después de varios minutos mirando la pantalla, Abigail llamó a su padre, Hugo Borrego, con una esperanza absurda que duró exactamente hasta el primer silencio. Necesitaba escuchar desconcierto al otro lado, o al menos una pregunta, una protesta, un gesto mínimo de defensa. Lo que recibió fue una pausa demasiado medida, y luego una respuesta cansada, prudente e insoportablemente cómoda. Hugo le dijo que era un momento delicado, que debía evitar dramatizar, que la familia de Giovanna era distinta y que, en situaciones así, lo más inteligente era no tensar más el ambiente. Abigail no alzó la voz. Le preguntó si ya sabía que la habían dejado fuera. Hugo no respondió de manera directa. Dijo que a veces, en celebraciones importantes,
Había que priorizar la armonía general y pensar en el bien de todos. Aquella frase terminó de ordenar lo que faltaba. No la estaban defendiendo, la estaban administrando. No había sorpresa porque no había traición inesperada. Había consentimiento. Había adaptación. Había una decisión asumida por quienes preferían conservar la paz superficial antes que reconocer la injusticia. Abigail colgó con educación, porque las mujeres como ella aprenden muy pronto a no romper nunca del todo la compostura, incluso cuando les rompen algo por dentro. Después llamó a Alonso. Él contestó rápido, como si hubiera estado aguardando la llamada con una mezcla de fastidio y superioridad. Antes incluso de que Abigail terminara la primera pregunta, empezó a justificarse. Dijo que Giovanna quería una celebración muy concreta, que algunas sensibilidades estaban en juego, que ciertas personas se sentían más cómodas con un entorno reducido y que en realidad su ausencia evitaría interpretaciones incómodas. Habló del ambiente como si fuera algo delicado que Abigail pudiera contaminar con solo estar presente. Habló de la noche que ella había construido como si su función hubiera terminado exactamente donde empezaba el derecho a pertenecer. Abigail le recordó, con una calma que a él le resultó incómoda, que ella había diseñado absolutamente todo. Le recordó que había puesto horas, prestigio y dinero personal en una fiesta, cuya puerta ahora se cerraba para ella. Le recordó que no estaba pidiendo un favor, sino nombrando una humillación evidente. Alonso respondió con la frase que terminó de partir cualquier resto de ingenuidad. Le dijo que lo estaba convirtiendo en algo personal, cuando en realidad se trataba de una cuestión práctica. Una cuestión práctica. Como si la exclusión de su propia hermana fuera logística. Como si el trabajo entregado cancelara el derecho a ser tratada con dignidad. Como si su valor existiera solo mientras resolvía. Abigail cortó la llamada sin discutir más. El estudio estaba en silencio, pero dentro de ella todo empezaba a hacer un ruido nuevo, un ruido de piezas encajando por fin en una estructura que antes solo parecía confusa. Miró las carpetas abiertas, los contratos impresos, las muestras preparadas, los correos pendientes, los nombres de los proveedores que solo confiaban en ella, y por primera vez dejó de ver únicamente esfuerzo. Vio también poder, vio dependencia, vio una verdad que nadie había verbalizado porque resultaba demasiado útil mantenerla invisible. Toda la celebración descansaba sobre su competencia. Toda la sofisticación que Alonso y Giovanna querían exhibir dependía del trabajo de una mujer a la que acababan de retirar del retrato. En otra etapa de su vida, Abigail habría intentado salvar la relación antes que salvarse a sí misma. Habría buscado explicar mejor, ser más comprensiva, ofrecer más soluciones, esperar una rectificación de última hora y aceptar una disculpa mediocre con tal de no poner en riesgo la frágil idea de familia que todavía conservaba. Pero aquel día, mientras la luz gris de la tarde se deslizaba lentamente sobre las paredes del estudio y el mensaje seguía ahí, frío y exacto, algo se endureció dentro de ella de una manera irreversible. No sintió impulso de venganza. Sintió claridad. No quiso destruir nada. Quiso dejar de sostener lo que la expulsaba. Y esa diferencia iba a cambiarlo todo. Abigail Borrego no respondió con gritos, ni con reproches, ni con esa clase de escenas que luego permiten a los demás fingir que el verdadero problema nunca fue lo que hicieron, sino la forma en que una mujer herida reaccionó cuando por fin entendió lo que le estaban haciendo. Ella conocía demasiado bien ese mecanismo. Lo había visto durante años en reuniones familiares, en conflictos pequeños maquillados con frases educadas y en decisiones injustas que, de repente, dejaban de parecer injustas en cuanto la persona dañada levantaba la voz. Por eso no les regaló nada de eso. No les dio caos. No les dio lágrimas delante de nadie. No les dio la comodidad de convertirla en la inestable de la historia. Lo que hizo fue mucho más serio, mucho más frío y mucho más peligroso para todos los que llevaban años beneficiándose de su capacidad para sostener lo insostenible. Dejó de intentar que la entendieran. Aquella misma noche, cuando el estudio quedó vacío y Sevilla empezó a llenarse del murmullo suave de coches, pasos y conversaciones lejanas, su teléfono volvió a sonar. Era Hugo Borrego. Abigail miró la pantalla durante unos segundos, respiró hondo y contestó. No porque esperara una reparación auténtica, sino porque necesitaba escuchar hasta dónde estaba dispuesta su propia familia a degradar la verdad con tal de proteger la comodidad de Alonso y Giovanna. Desde la primera frase, entendió que no se había equivocado. Hugo no la llamó para defenderla.
No la llamó para preguntarle cómo estaba. No la llamó para reconocer la brutalidad del mensaje que había recibido. La llamó para gestionar su reacción. Le dijo que no convenía hacer de aquello un conflicto mayor, que Alonso estaba bajo muchísima presión, que la familia Ledesma tenía un modo distinto de entender ciertas dinámicas y que, precisamente porque Abigail siempre había sido la más sensata, esperaba de ella altura, contención y generosidad. Cada palabra estaba elegida para empujarla hacia el mismo lugar de siempre. Ese lugar donde la responsabilidad moral recaía sistemáticamente sobre quien menos había fallado. Abigail escuchó en silencio hasta que Hugo terminó, y entonces le hizo una pregunta tan simple que al otro lado hubo una pausa demasiado larga. Le preguntó por qué la sensatez siempre consistía en que ella tragara la humillación sin alterar la comodidad de nadie. Hugo evitó responder de frente. Dijo que no se trataba de humillación, sino de circunstancias. Dijo que había sensibilidades ajenas que Abigail no terminaba de entender. Dijo que, en celebraciones así, lo prioritario era que todo fluyera con naturalidad. Dijo, incluso, que su insistencia en tomárselo de manera tan personal podía empeorar mucho más las cosas. Aquella frase le produjo a Abigail una claridad casi ofensiva. Habían logrado reducir su exclusión a un problema de interpretación. No importaba que la hubieran usado durante semanas, no importaba que toda la celebración llevara su trabajo, sus contactos y su dinero adelantado. No importaba que el daño fuera evidente y concreto. Lo que importaba, desde el punto de vista de quienes querían seguir llamando familia a una estructura profundamente desigual, era que ella no obligara a nadie a mirar el mecanismo de explotación afectiva que siempre había estado funcionando bajo la superficie. Abigail respondió con una calma que desconcertó a su padre más que cualquier grito. Le dijo que no asistiría, que no enviaría regalos simbólicos para sostener una mentira estética y que tampoco seguiría participando emocionalmente en una celebración de la que había sido expulsada. Hugo cambió entonces el tono. La decepción apareció primero, luego la severidad, y por último, esa autoridad antigua que tantos años había conseguido empujar a Abigail a ceder. Le dijo que estaba actuando con egoísmo, que no la reconocía en esa actitud, y que era lamentable ver cómo una mujer podía permitir que el orgullo arruinara el momento de su propio hermano. La palabra orgullo le hizo casi sonreír, no por ligereza, sino por el nivel de deformación que tenía delante. Después de semanas de trabajo gratuito, de sobrecostes asumidos en silencio, de disponibilidad absoluta y de la humillación final perfectamente empaquetada en un mensaje educado, seguían intentando convertir su único límite en un defecto moral. Abigail cortó la llamada poco después, no con violencia, sino con esa sobriedad helada que empieza a aparecer cuando una persona ya no está discutiendo hechos, sino registrando con precisión todo lo que la realidad acaba de confirmar. La noche continuó, pero la idea de descanso se volvió imposible. No porque estuviera agitada, sino porque dentro de ella estaba ocurriendo un reordenamiento profundo. Dejó el móvil sobre la mesa del salón, se quitó los zapatos y caminó descalza por el apartamento, repasando mentalmente cada conversación de las últimas semanas. Cuanto más recordaba, más claro veía el patrón. Giovanna había ido desplazándola poco a poco del terreno íntimo al terreno funcional. Alonso había permitido y facilitado ese desplazamiento porque le resultaba útil. Hugo no intentaba protegerla, sino contenerla. Y lo más incómodo de todo era que Abigail empezaba a entender que aquello no era una excepción, sino la versión perfeccionada de algo mucho más antiguo. A la mañana siguiente, estaba revisando el plan de acceso para el montaje técnico cuando recibió otra llamada, esta vez de una tía paterna que rara vez intervenía en nada, si no era porque alguien le había pedido que preparara el terreno. Su voz sonó empalagosa, excesivamente cordial, y durante varios minutos orbitó alrededor del mismo mensaje sin atreverse a formularlo de manera abierta. Le habló de la importancia de no crear divisiones innecesarias, de lo mucho que Hugo sufría viendo la situación tan tensa, de lo delicada que era la familia de la novia y de lo poco conveniente que resultaría empañar una unión tan prometedora con sensibilidades mal gestionadas. Abigail dejó que terminara, y entonces dijo algo que llevaba años sin permitirse decir con tanta nitidez. Dijo que lo único que estaba empañando esa unión era el hecho de que le hubieran pedido entregarlo todo y desaparecer en silencio cuando llegara la hora de pertenecer. La tía respondió con incomodidad y luego con uno de esos rodeos que, en realidad, dicen demasiado. Comentó que a veces,
una mujer con demasiada presencia, puede generar tensiones involuntarias en celebraciones donde la familia política necesita ocupar cierto espacio. No pronunció el nombre de Giovanna, pero tampoco hizo falta. Abigail comprendió en ese instante que una parte del problema no era solo que la hubieran utilizado. Era también que la consideraban una figura demasiado sólida, demasiado competente y demasiado visible para el tipo de equilibrio que Giovanna quería imponer dentro de su nueva jerarquía familiar. Lo que querían no era solo un evento hermoso. Querían una narrativa limpia en la que Abigail no recordara a nadie quién había construido realmente la sofisticación que luego otros iban a posar como propia. Horas después, llegó la segunda llamada decisiva, y esta ya no venía envuelta en sentimentalismo, sino en puro descaro. Era Alonso. Sonaba cansado, irritado, y con esa mezcla de suficiencia y nerviosismo que le aparecía cada vez que algo dejaba de salirle por inercia. Empezó hablando de la presión de los preparativos, de ciertos cambios de última hora y del estrés que les estaba causando la familia de Giovanna. Pero Abigail percibió enseguida que ese prólogo no era más que una forma torpe de llegar a un asunto concreto. No tardó en aparecer. Alonso le dijo que estaban organizando también una escapada previa al compromiso con un grupo reducido de allegados y que, entre desplazamientos, alojamientos y algunos costes de imagen, se habían desajustado varias partidas. Añadió, con una naturalidad tan insultante, que por un momento el silencio dentro del salón pareció volverse denso, que contaban con que Abigail cubriera una parte importante de ese desfase. Abigail pensó haber oído mal. Le pidió que repitiera la cifra. Alonso lo hizo sin titubear. Hablaba de varios miles de euros como si fuera evidente que ella debía asumirlos. Justificó la petición apelando a la familia, a lo excepcional del momento, al hecho de que todos estaban haciendo esfuerzos y a que, dado que Abigail ya estaba tan involucrada en el proyecto, aquello solo era una extensión más de su apoyo. Ella no respondió de inmediato. Se levantó despacio, caminó hacia la ventana del salón y miró la ciudad, no porque necesitara serenarse, sino porque quería escuchar desde qué lugar exacto nacía la furia fría que sentía. No era solo la cantidad, no era solo la desfachatez, era la perfección del mecanismo. La excluían de la celebración, pero seguían viéndola como fuente de trabajo, de dinero y de reparación. No era una hermana a la que herían, era un recurso al que aún pretendían acceder. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una voz tan controlada que Alonso tardó unos segundos en comprender que aquello no era una negociación. Le dijo que no iba a aportar ni un euro más a una celebración de la que la habían echado. Le recordó, con exactitud casi quirúrgica, todo lo que ya había invertido en tiempo, prestigio, disponibilidad y dinero personal. Le dijo que pedirle financiación después de expulsarla no era un malentendido ni una torpeza, sino una forma clarísima de desprecio. Alonso reaccionó como reaccionan muchas personas acostumbradas a recibir sin medida en cuanto alguien les niega algo por primera vez. Primero minimizó, luego culpó al estrés. Luego se irritó. Finalmente intentó devolverle la responsabilidad emocional del conflicto. Dijo que estaba mezclando planos, que aquello no tenía nada que ver con la lista de invitados, que la familia debía estar por encima de susceptibilidades y que, honestamente, esperaba más madurez de ella. Abigail escuchó cada palabra y tuvo la sensación de estar viendo por fin la estructura desnuda de su relación con él. La madurez, pensó, siempre había significado para Alonso que ella resolviera sin reclamar. La lealtad siempre había significado que ella diera más de lo razonable. El cariño siempre había significado acceso. Y en ese instante, supo que, si cedía una vez más, no solo estaría financiando su propia humillación, estaría confirmando la versión de sí misma que todos llevaban años explotando. Terminó la llamada con una negativa definitiva y dejó el teléfono sobre la mesa con una lentitud casi ceremonial. Poco después, como si la realidad quisiera terminar de quitarle toda venda de los ojos, apareció una notificación en una red social. Una amiga común había subido imágenes de una reunión privada en Madrid celebrada la noche anterior. Abigail abrió la primera foto y sintió ese tipo de dolor que no golpea de forma ruidosa, sino que se instala en el pecho como una certeza irreversible. Allí estaban Alonso y Giovanna sonriendo en un reservado elegante, rodeados de un grupo cuidadosamente seleccionado de amistades, con copas en alto y la clase de iluminación cálida que convierte cualquier gesto en una escena de aprobación social. Bajo una de las imágenes, alguien había escrito una frase sobre la celebración previa con la gente adecuada. En otra, una amiga de Giovanna
Hablaba del inicio perfecto para una nueva etapa rodeado solo de energía correcta. Abigail se quedó mirando la pantalla mucho más tiempo del que habría querido admitir. No porque las fotos fueran sorprendentes, sino porque terminaban de confirmar hasta qué punto había sido borrada del relato. No se trataba ya de no estar invitada a una fiesta concreta. Se trataba de haber sido expulsada de toda la narrativa afectiva, mientras su trabajo seguía sosteniendo la estética de esa misma narrativa. Nadie la mencionaba. Nadie la reconocía. Nadie parecía recordar que la supuesta elegancia que celebraban en imágenes existía gracias al trabajo incansable de una mujer a la que ya habían situado fuera del encuadre. En uno de los vídeos cortos que acompañaban las publicaciones, una de las amigas de Giovanna hablaba con entusiasmo del lugar escogido en Toledo, de lo bien pensada que estaba la atmósfera y de lo precioso que sería todo si seguía en esa línea de gusto tan impecable. Abigail sintió un nudo seco en la garganta, no por la falta de gratitud, sino por algo más corrosivo. Estaban utilizando su talento para elevar el capital social de personas que ni siquiera consideraban necesario fingir respeto hacia ella. Envió un único mensaje a una prima con quien aún mantenía cierta cercanía. Le preguntó si se suponía que debía saber algo de aquella reunión privada. La respuesta llegó en menos de 2 minutos y era tan tibia que resultó casi ofensiva. Le dijeron que había sido algo improvisado, que tampoco había para tanto y que, sinceramente, con la tensión existente, quizá era mejor así. Abigail apoyó el móvil sobre la mesa y sintió cómo la última capa de niebla emocional desaparecía por completo. Ya no quedaba espacio para el beneficio de la duda. Ya no quedaba ninguna interpretación más amable posible. La estaban usando y, al mismo tiempo, la estaban eliminando del retrato final para que nada perturbara la jerarquía social que Giovanna estaba construyendo a través de aquella unión. Aquella tarde, ya sin ninguna ilusión residual que proteger, Abigail extendió sobre la mesa del estudio todos los documentos principales del evento. Contratos, acuerdos, planos, secuencias, entregas, autorizaciones, cronogramas de montaje, horarios de proveedores, listas técnicas, distribuciones de mesa, órdenes de servicio, comprobantes de pagos y pendientes de aprobación. Miró cada hoja con una atención distinta de la que había tenido hasta ese momento. Antes veía trabajo, ahora veía dependencia, antes veía obligación, ahora veía estructura, antes veía amor mal administrado, ahora veía un sistema entero sostenido por una persona a la que acababan de informar de que no merecía ocupar una silla en la mesa. Lo que descubrió en esa revisión fue más poderoso de lo que incluso ella misma imaginaba. Todo pasaba por ella. El responsable del espacio solo cerraba cambios delicados con ella. La florista esperaba su visto bueno final. El catering funcionaba sobre la base de un cronograma construido por ella. La iluminación, la música, los accesos, la señalización, el ritmo completo de la noche. Todo dependía de una coordinación que Alonso y Giovanna no tenían ni en experiencia ni en carácter. La fiesta que querían convertir en una demostración de sofisticación no descansaba sobre su estabilidad como pareja, ni sobre el dinero de la familia de Giovanna, ni sobre el apellido Ledesma, ni sobre las sonrisas correctas que ya empezaban a circular en redes. Descansaba sobre Abigail Borrego. Y por primera vez desde que recibió aquel mensaje, no sintió solamente herida, sintió poder. No el poder vulgar de arruinar algo, no el poder infantil de vengarse. Sintió el poder sobrio de quien entiende, con una claridad que ya no puede desver, que toda una estructura depende de una mujer a la que han tratado como si fuera fácilmente reemplazable. Esa noche llamó a su amiga más cercana en el sector, Marta Salcedo, una productora con la que había compartido años de trabajo y que sabía leer la verdad detrás de cualquier sonrisa familiar mejor que casi nadie. Le contó todo, sin adornos y sin buscar compasión. Cuando terminó, Marta guardó silencio unos segundos y luego formuló la pregunta exacta, la pregunta que Abigail llevaba horas bordeando sin pronunciar. Le preguntó por qué seguía sosteniendo una celebración organizada para gente que ya había decidido que ella debía permanecer útil, invisible y lejos. Abigail no respondió de inmediato. Miró de nuevo los contratos extendidos sobre la mesa, la lista de pagos, las autorizaciones pendientes, los nombres de todos los proveedores que la respetaban a ella, no a Alonso, no a Giovanna, no a Hugo. Entonces comprendió que ya no estaba discutiendo si la querían. Estaba decidiendo si seguiría dándoles acceso a la versión de sí misma que siempre los salvaba.
y en el momento exacto en que esa idea terminó de instalarse dentro de ella, el equilibrio completo de la historia empezó a cambiar. La pregunta real ya no era si Abigail Borrego había sido humillada, porque eso había dejado de ser una sospecha para convertirse en un hecho demasiado claro. La verdadera pregunta, la única que importaba a partir de ese momento, era qué ocurriría si por primera vez en su vida dejaba de sostener el peso que todos habían colocado sobre sus hombros, con la tranquilidad de quien cree que cierta clase de mujer jamás se atreverá a retirarse. Durante años, su familia había vivido como si la competencia de Abigail fuera un recurso natural, algo permanente, silencioso y disponible, tan estable como una pared que nadie agradece, porque da por hecho que siempre estará ahí. Alonso se había acostumbrado a pedir sin medir. Hugo había aprendido a apelar al deber cada vez que necesitaba que su hija resolviera una situación desagradable. Y ahora Giovanna Ledesma, con la precisión fría de quien entiende muy bien los juegos de influencia, había terminado de convertir a Abigail en lo que verdaderamente querían de ella. Una estructura útil sin derecho a ocupar el centro emocional de la escena. Sin embargo, aquella noche, sentada sola en su estudio mientras Sevilla se apagaba al otro lado de las ventanas, Abigail empezó a contemplar una posibilidad que hasta entonces había parecido casi impensable. No destruiría la celebración, no expondría a nadie, no se rebajaría a una guerra de mensajes, acusaciones cruzadas ni comentarios en público. Haría algo mucho más serio y mucho más revelador. Se retiraría. Se apartaría con limpieza, con profesionalidad y con una precisión tan impecable como todo lo que siempre había construido. Dejaría de absorber consecuencias que no le correspondían. Y entonces, por primera vez, Alonso, Giovanna y Hugo tendrían que descubrir cuánto costaba de verdad el mundo elegante que llevaban semanas dando por sentado. No tomó la decisión en un arranque. La tomó en silencio, después de revisar una y otra vez cada contrato, cada fase del montaje y cada proveedor implicado. Lo hizo como una mujer que por fin deja de discutir con los hechos y empieza a actuar desde ellos. Cuando llegó a esa claridad, abrió el portátil y redactó 3 correos que cambiarían de forma irreversible el equilibrio de todo lo que venía ocurriendo. El primero fue para el responsable de la finca en Toledo, un hombre meticuloso llamado Rafael Cifuentes, que aceptaba ciertas flexibilidades solo porque confiaba en Abigail y sabía que, si ella coordinaba un evento, nada se dejaba al azar. En el segundo escribió a Clara Navas, encargada del diseño floral y ornamental, una profesional excelente que había reservado parte de su mejor equipo para esa celebración por lealtad a la trayectoria de Abigail. El tercero fue para Iván Montalbán, jefe operativo del catering, con quien ya había colaborado antes y que entendía mejor que nadie hasta qué punto una secuencia gastronómica puede convertirse en desastre si falla la persona que articula tiempos, movimientos y jerarquías. Los 3 mensajes estaban redactados en el mismo tono. Sobrio, exacto y completamente profesional. Abigail informaba de que, por razones personales, dejaba de actuar como coordinadora principal y de que cualquier decisión, modificación o validación a partir de ese momento debía dirigirse exclusivamente a Alonso Ledesma y Giovanna Ledesma. Aclaraba que quedaba disponible únicamente para cerrar de forma administrativa los puntos imprescindibles para proteger la relación profesional con cada uno de ellos, pero que no asumiría más funciones de supervisión, ejecución ni intermediación. No añadió ni una sola línea emocional. No explicó la herida, no pidió comprensión, no intentó que nadie la validara. Solo retiró su mano. Las respuestas comenzaron a llegar antes de que terminara de releer el último correo enviado. Rafael escribió casi de inmediato, preguntando si estaba completamente segura, porque buena parte de los accesos, autorizaciones y decisiones de último tramo se habían pactado con ella, no con la pareja. Clara respondió con una mezcla de respeto y preocupación. Le dijo que, si se apartaba de verdad, el criterio visual final quedaría en manos de personas que no entendían la diferencia entre una corrección estética y una descompensación completa del conjunto. Iván fue aún más directo. La llamó. Abigail dejó sonar el teléfono 2 veces antes de contestar. Iván no perdió tiempo. Le dijo que necesitaba saber si aquello era una retirada temporal nacida del estrés o una salida real, porque los tiempos de cocina, emplatado, circulación de servicio y secuencia de recepción estaban diseñados sobre decisiones que solo Abigail dominaba por completo. Añadió que, sin una cabeza unificadora, la pareja se exponía a que pequeños cambios de última hora provocaran un efecto dominó imposible de corregir en sala. Abigail le agradeció la sinceridad
y confirmó que su decisión era definitiva. Iván guardó un silencio breve, el tipo de silencio que contiene una verdad incómoda para todo el mundo. Luego dijo algo que terminó de clavar la realidad en su sitio. Dijo que el problema de muchas familias era creer que la persona que siempre resuelve puede ser apartada como si su trabajo no tuviera cuerpo, tiempo ni peso. Dijo también que esperaba no volver a verla en una posición donde los demás confundieran amor con disponibilidad ilimitada. Abigail colgó después de agradecerle el respeto, y por primera vez desde que empezó aquella pesadilla, sintió un alivio físico, tangible, casi extraño. No porque todo estuviera bien, sino porque acababa de dejar de traicionarse. La mañana siguiente fue todavía más reveladora. No hubo una avalancha inmediata de disculpas. No apareció la conciencia súbita de nadie. No se produjo ninguna rectificación noble. Lo que llegó primero fue el desconcierto práctico. Alonso llamó varias veces seguidas, pero no para preguntar cómo estaba Abigail, ni para reconocer el daño, sino para pedir explicaciones sobre por qué los proveedores habían empezado a remitirle directamente decisiones que, según él, todavía debía seguir filtrando ella. Giovanna envió un mensaje breve y cuidadosamente irritado, en el que decía que retirar el apoyo operativo a pocos días de la celebración era una actitud profundamente poco elegante. Hugo escribió poco después apelando, una vez más, al sentido de familia, como si la familia fuera una puerta que solo se abre cuando se necesita el esfuerzo de una hija. Abigail leyó cada mensaje con la calma precisa de quien por fin ve el mecanismo completo en funcionamiento. Ninguno de los tres hablaba del daño infligido. Ninguno mostraba vergüenza. Ninguno reconocía que expulsarla y seguir exigiéndole trabajo era una forma de explotación emocional. Estaban molestos, sí, pero no por haberla herido. Estaban molestos porque el andamiaje acababa de moverse y por primera vez sentían debajo de los pies el vacío que ella había amortiguado durante años. Contestó solo a uno de los mensajes, el de Hugo. Le escribió que ya había dado más de lo razonable, que no seguiría coordinando una celebración de la que había sido excluida y que, si de verdad quería hablar de familia, podía empezar por preguntarse por qué todos parecían considerar normal que ella ofreciera tiempo, dinero, reputación y estabilidad, sin recibir a cambio ni siquiera un lugar digno dentro de la historia. Después dejó el teléfono boca abajo y no volvió a tocarlo durante horas. Esa misma tarde, ocurrió algo que terminó de cambiar la temperatura emocional de todo. Rafael, el responsable de la finca, le envió un correo más extenso en el que detallaba varios puntos críticos que seguían pendientes y que la pareja no estaba sabiendo resolver. Había inconsistencias entre la distribución de invitados y la capacidad operativa de ciertas zonas, dudas sobre accesos técnicos, cambios solicitados sin medir consecuencias y decisiones estéticas que afectaban al flujo real del evento. No era un mensaje indiscreto, sino una consulta nacida de la preocupación profesional. Rafael quería saber si Abigail pensaba volver a intervenir porque, según sus palabras, el conjunto empezaba a mostrar signos claros de desorganización. Abigail leyó ese correo lentamente, sintiendo cómo cada línea confirmaba algo mucho más grande que la anécdota del compromiso. Durante años había creído que su familia no veía del todo lo que ella hacía. Ahora entendía que no solo no lo veían, lo daban por hecho hasta tal punto que habían llegado a convencerse de que podía desaparecer, y aún así, el sistema seguiría funcionando por inercia. La realidad estaba empezando a enseñarles, con una rapidez que ni siquiera Abigail había previsto, que la sofisticación no nace de la buena ropa, del apellido correcto ni de un puñado de contactos influyentes. La sofisticación real exige estructura, exige criterio, exige una mente capaz de sostener simultáneamente lo invisible y lo visible. Y esa mente, durante todas aquellas semanas, había sido la suya. Esa noche, cuando el cansancio ya pesaba sobre los hombros, Abigail abrió una web de viajes. No lo hizo por impulso ni como gesto teatral. Lo hizo porque empezaba a comprender que quedarse en Sevilla, cerca del teléfono, cerca del estudio y cerca de la posibilidad de volver corriendo a rescatar a todos, sería una forma de sabotear su propia decisión. Necesitaba distancia real, no una distancia simbólica que pudiera romperse con una llamada desesperada, sino una separación física lo bastante clara como para impedir que la costumbre la arrastrara de nuevo hacia el mismo papel de siempre. Revisó destinos sin demasiado interés, hasta que sus ojos se detuvieron en una isla del Atlántico que llevaba años queriendo visitar y siempre había pospuesto. Madeira. La idea le produjo una calma inmediata.
No solo por el paisaje, ni por el océano, ni por la promesa de aire limpio y carreteras imposibles entre montañas. Le produjo calma porque no estaba vinculada a nada de su vida reciente, porque quedaba lo bastante lejos como para impedir la tentación de intervenir, y porque la fecha de salida coincidía exactamente con la mañana de la celebración. Abigail miró la pantalla un rato largo antes de reservar. En otro tiempo habría sentido culpa antes incluso de introducir los datos de pago. Se habría preguntado si aquello sería demasiado, si parecería cruel, si no estaría exagerando, si no tendría la obligación moral de quedarse cerca por si todo se complicaba. Pero algo dentro de ella ya había cambiado de forma irreversible. Comprendió que no estaba huyendo del problema. Estaba negándose a seguir funcionando como red de seguridad para personas que habían demostrado, con una crudeza impecable, que la querían útil y lejos. Confirmó la reserva. Cuando recibió el correo de compra, lo leyó 2 veces, no por nerviosismo, sino por el extraño placer de reconocer que acababa de elegir algo para sí misma, sin consultar a nadie y sin subordinarlo al bienestar ajeno. 2 días más tarde, mientras la celebración se acercaba y la presión empezaba a comerse por dentro a Alonso y Giovanna, el teléfono de Abigail comenzó a vibrar con otra intensidad. Los mensajes dejaron de ser altivos, empezaron a sonar urgentes. Alonso preguntaba por validaciones técnicas que no sabía dar. Giovanna quería saber por qué la florista no aceptaba cambios de última hora sin reestructurar media instalación. Hugo insistía en que, aunque hubiera tensiones, aquello ya iba demasiado lejos y todos necesitaban que Abigail demostrara altura de miras. Esa expresión, altura de miras, hizo que Abigail entendiera algo con una claridad cruel. En el idioma de su familia, altura de miras significaba anular la propia herida para que el resto no tuviera que afrontar las consecuencias de sus actos. Madurez significaba disponibilidad. Amor significaba sacrificio unilateral. Y armonía significaba silencio de la parte dañada. No contestó. Empacó una maleta pequeña la noche anterior al viaje, con una concentración serena que no tenía nada de escapismo y mucho de decisión. Metió ropa cómoda, una libreta nueva, un libro que llevaba meses queriendo leer y el ordenador solo para asuntos imprescindibles de otros clientes. Mientras doblaba una blusa blanca y la colocaba con cuidado en la maleta, pensó en la mujer que habría sido un año antes. Esa mujer habría dejado el vuelo para otro momento. Habría visto cada llamada como un mandato. Habría interpretado el desastre ajeno como una extensión natural de su responsabilidad. La mujer que ahora cerraba la cremallera, en cambio, ya no estaba dispuesta a seguir demostrando valor a través del agotamiento. A la mañana siguiente, salió hacia el aeropuerto con el cielo todavía pálido sobre Sevilla y una calma extraña, casi solemne. Llevaba el móvil en el bolso, pero no como un cordón umbilical con el caos que dejaba atrás, sino como un objeto que ya no gobernaba sus reflejos. Antes de pasar el control de seguridad, lo sacó por última vez y vio una fila entera de notificaciones acumuladas. Había mensajes de Alonso, había mensajes de Giovanna, había mensajes de Hugo, y también había mensajes de proveedores que ya empezaban a no saber a quién obedecer cuando las órdenes de la pareja chocaban con la lógica del evento. Abigail observó la pantalla unos segundos. Sintió el viejo impulso de intervenir, de ordenar, de resolver, de salvar la escena antes de que se hiciera visible el fallo. Luego recordó el mensaje que la dejó fuera. Recordó las llamadas en las que la llamaron egoísta. Recordó el dinero que le exigieron después de expulsarla. Recordó las fotos con la gente correcta celebrando una atmósfera construida por ella y negándole a la vez el derecho a pertenecer. Entonces, bloqueó el teléfono y lo guardó. No como gesto de rabia, como acto de claridad. Porque a veces el primer gran acto de poder no consiste en hablar más alto, ni en herir de vuelta, ni en demostrar nada. A veces consiste en dejar que la verdad se despliegue sola, sin tu esfuerzo, sin tu corrección y sin tu presencia. Y mientras Abigail avanzaba hacia la puerta de embarque con la certeza de que, por primera vez en años, no iba a rescatar a nadie, el verdadero equilibrio de la historia terminaba de romperse al otro lado de esa distancia.